Hola compañeros, hola profesor, somos el grupo del TLP y vamos a hablarles sobre el trastorno límite de la personalidad. Como características generales, podemos decir que tienen una mayor inestabilidad en los ámbitos de nuestra vida, como las relaciones interpersonales, la autoimagen, los afectos y la impulsividad. Según los manuales diagnósticos actuales, no existen subtipos oficiales del TLP, aunque se suelen clasificar según la mayor o menor predominancia de ciertos síntomas como los impulsivos, depresivos y disociativos. Según los datos epistemológicos, aproximadamente se presenta en el 1,6% al 6% en la población mundial. En pacientes hospitalizados, la prevalencia puede ser del 20 al 25%. La edad de inicio no es exacta, pero generalmente es en la adolescencia tardía o adultez temprana donde se genera el trastorno. Se diagnostica más en mujeres con el 75%, aunque la prevalencia en hombres puede estar subestimada. Su pronóstico varía, pero muchos pacientes mejoran con el tiempo y el tratamiento adecuado. Según los criterios del diagnóstico del EDMS-5, se presentan varios síntomas. Por ejemplo, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado, relaciones interpersonales inestables e intensas con alternancia entre idealización y desvaluación, alteración de la identidad con inestabilidad intensa de la autoimagen y sentido del yo, presenta impulsividad en 2 o más áreas autolesivas, comportamientos, actitud, amenazas suicidas o conductas autolesivas recurrentes, inestabilidad afectiva con reactividad notable del estado de ánimo, sensación crónica de vacío, enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. En la etiología están los factores biológicos, que son los factores genéticos y neurobiológicos, que incluyen disfunciones en la regulación de neurotransmisores y anomalías en áreas del cerebro asociadas con el control emocional. En los factores psicológicos están los factores temperamentales, traumas infantiles, abuso y también negligencia. En el ambiente social hay relaciones familiares disfuncionales, invalidaciones emocionales durante el desarrollo de la persona. En la teoría biosocial, esta propone que el TLP resulta de la interacción entre una predisposición biológica a la disfunción emocional y un entorno invalidante que no enseña a manejar las emociones de manera efectiva. En los modelos psicodinámicos se enfatiza el impacto de las experiencias tempranas y las relaciones objetales internas, sugiriendo que los patrones de apego y las experiencias de separación e individuación influyen en el desarrollo del TLP. El psicofármaco elegido es la lamotrigina de la familia de los antiepilépticos. Su presentación es en tabletas orales y fue originalmente desarrollado para tratar la epilepsia, pero también se usa para estabilizar el estado de ánimo en trastornos como el bipolar y el TLP. Esta se usa principalmente para reducir la inestabilidad del estado de ánimo, la cual disminuye la frecuencia e intensidad de los episodios de irritabilidad, disforia y ansiedad. Su efecto, por lo cual, sería una gestión eficaz de las emociones, específicamente en situaciones de crisis. A nivel sistémico, actúa en el sistema nervioso central, afectando diversas estructuras neuronales implicadas en el control del estado de ánimo y la regulación emocional, tales como la corteza cerebral, el sistema límbico, ganglios basales y el sistema nervioso autónomo. A nivel celular, es un antagonista de los receptores de glutamato, por lo cual se reduce la liberación de este neurotransmisor. Y a nivel molecular, actúa inhibiendo los canales de calcio y de sodio dependientes de voltaje, en la neurona pre- y postsináptica, por lo cual se reduce la liberación neuronal de glutamato. Al bloquear estos canales, la motrigina reduce la capacidad de las neuronas para despolarizarse rápidamente y generar potenciales de acción excesivos, regulando la excitabilidad neuronal que caracteriza este momento de crisis. Dentro de las desventajas podemos encontrar problemas neurológicos, problemas gastrointestinales y otros efectos variados. Sin embargo, como una ventaja, este presenta una menor variedad de efectos secundarios a comparación de otros antiepilépticos. Su bajo riesgo de dependencia y abuso lo hacen más amigable para el sistema nervioso. Existen diversos tipos de tratamientos psicológicos que puedan ayudar a conllevar el trastorno límite de la personalidad. Estos serían terapia dialéctico-conductual, terapia basada en la mentalización, terapia focalizada en la transferencia, terapia familiar, terapia basada en esquemas, terapia cognitivo-analítica, terapia cognitivo-analítica extensa, terapia cognitivo-conductual. Terapia dialéctica conductual. Este tipo de trastornos cuenta con la desregulación emocional del individuo, tanto así como con la impulsividad generada por estas. Es por esto que la terapia se enfoca en la orientación y el desarrollo de habilidades que contrarresten los impulsos de autolesión, intentos de suicidio e incluso trastornos, ya sean alimenticios, de ansiedad o depresión. Profesionales trabajan a modo de conversación en que los individuos con este trastorno
entiendan cómo influyen los pensamientos en sus emociones y comportamientos, como también abrir paso al cambio de ciertas conductas para el beneficio del individuo. Se divide en tipos. Está la preevaluación, gestión e información sobre el tipo de terapia que se va a recibir. Terapia individual, limitar conductas o hábitos que sean negativos o perjudiciales del individuo, como también sustituir esos hábitos por unos que ayuden a alcanzar metas y mejorar la calidad de vida de la persona. Sesiones de formación en grupo. Se aprende en grupo habilidades como tolerancia de la angustia, eficacia interpersonal, regulación emocional, las cuales no son lo mismo que las terapias en grupo. En conclusión, la terapia en complemento con la lamotrigina resulta eficaz para gestionar mejor las conductas presentadas y funciona como un regulador emocional en situaciones de crisis. Como ventajas, su enfoque es eficaz en la gestión emocional y de conductas problemáticas, promueve la asociación de uno mismo y la motivación al cambio. Está validado científicamente que disminuye hasta un 60% las conductas de autodaño, hasta un 45% las ideaciones suicidas y hasta un 75% las hospitalizaciones y servicios de emergencia. Por último, como desventajas, tenemos que el proceso de la terapia se puede alargar más de lo normal y que el uso de las habilidades aprendidas requiere de un gran compromiso por parte del paciente.